De la economía una vez más, muchos temas para hablar, sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones que están pasando en las últimas horas, más allá de lo macro, que volvemos a decir que hay como un veranito, por lo menos así a simple vista del gobierno. También decimos que en lo micro está cada vez más complicada la cosa y que el bolsillo es el órgano muchas veces más sensible que tiene, por lo menos el argentino. Yo creo que todo ser humano, pero el argentino por lo menos. Vamos a saludar a Manuel Gispert, que es politólogo en economía, miembro del CEPA, y le damos la bienvenida en esta tarde. Hola Juan, ¿cómo le va? José Fernández saluda. Hola, buenas tardes, José, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Bien? Muy bien por acá, gracias Bueno, por llamar. no, gracias a vos por atendernos. Vos sabés que hace un ratito pasábamos un compilado que hicieron en un streaming sobre la cantidad de gente que sacó Milei de la pobreza, ¿no? Todos los días saca 1 millón más, pero aparte de a millones se suman. Este, Y sí, es impresionante. es impresionante. Ahora, Mira, digo, ¿cómo se explica eso? Nosotros hablamos la semana pasada, venimos hablando permanentemente con gente de comedores, con gente de movimientos sociales y todo lo demás. Y la verdad es que lo que te dicen es, lo contó ahora Castro, dijo, se multiplicó por 10, creo, la cantidad de gente que tiene en sus comedores y todo eso. ¿Cómo puede ser tan contrastante el número frío de un Excel con lo que nosotros vemos en el día a día? bueno, la respuesta que los que seguimos los datos y conocemos la metodología de medición de pobreza, metodología de medición de inflación, metodología de las variables económicas que el gobierno publica, Sí, es muy clara. Eh, lo cual muestra que la medición de la pobreza en Argentina tiene un método que es bastante equívoco. bien. ¿Sí? O sea, No es un no es que mecanismo de medición. no es que te están truchando, sino que están midiendo algo que no sería lo correcto. No, igual Milei es bastante chanta, porque él se declara economista y un economista serio jamás haría lo que él hace, porque la pobreza en Argentina se mide a partir de una encuesta, la encuesta permanente de hogares, Claro, que releva núcleos urbanos. Y es un porcentaje de la población pequeño, es más. Por ejemplo, yo soy de Mendoza y en Mendoza mide solamente el área metropolitana de Mendoza, bien. esa encuesta. Si yo me voy a la zona más agropecuaria de Mendoza, más periférica de la ciudad de Mendoza, te aseguro que los índices por eso son peores. Claro. ¿Sí? Claro, o sea, Entonces, lo que hace para el hacer un tipo, ejemplo, digo, en Chaco mide resistencia y por ahí no te claro, mide esa Peña u otros lugares. totalmente. Bien, Entonces, lo que hace mi ley es proyectar el porcentaje de pobreza que da sobre esa muestra, que es una muestra chiquita y a veces no representativa, lo que pasa al resto del país. Entonces, cuando él dice sacamos 12 millones de tipos de la pobreza, en realidad agarró el porcentaje que le dio de caída de pobreza en relación a esa muestra y lo proyecta al total del país. bien, Metodológicamente eso está mal. bien. Está mal y cualquier economista serio sabe que eso está mal. Segundo, la pobreza en Argentina se mide por ingresos y la pobreza cuando se mide por ingresos en un contexto inflacionario genera muchos desvíos en la medición. Es decir, la pobreza durante el último año de Alberto Fernández se disparaba en porcentajes absurdos mes tras mes, Sí, porque la inflación al ser tan alta y las paritarias ir por atrás de la inflación, hacía que yo medía la pobreza 3 meses después y me daba que la pobreza había saltado 10 puntos. Y realmente cuando uno piensa el concepto de pobreza en un sentido más profundo, más amplio, vos no dejaste de ser pobre porque un mes estás peor que el otro inmediatamente. Si tenés una casa, tenés acceso a servicios, pagás un alquiler, aunque en términos estadísticos los índices te ponen dentro de la línea de pobreza, vos si vos te lo cruzás a ese tipo y charlas con él, vos no lo considerarías pobre. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, no, digo, Bueno, los docentes estamos todos bajo la línea de pobreza, por ejemplo. claro, pero en términos tal vez más profundos no es un pobre, no es lo que vos te No, no, representás claro, claro. No, no, no mentalmente vivo como en un la pobre. calle, no vivo en la calle, no es que no como, no es que no, digo, todos bajamos en algún punto nuestro, digamos, cada uno desde su lugar, pero bajó. El que se compraba una primera marca ahora compra la segunda, el que salía a comer, no sé, 3 veces por semana ahora sale dos, no sé, digo. Tal cual. ¿Mm? Bueno, ahora yo te quiero dar redondear un poco la respuesta. Mirá, en términos estadísticos la pobreza bajó, pero no bajó en la realidad. O sea, yo tengo un montón de indicadores que te puedo demostrar que no sé si más pobres que antes, no lo sé, Ujú. porque no tenemos herramientas para poder responder esa pregunta, pero sí te puedo responder con seguridad y con certeza de datos empíricos que estamos más pobres que antes. ¿Sí? Porque ser Bien, pobre o no ser pobre es una cosa, ahora sí podemos afirmar que estamos más pobres que antes. Si yo agarro el ingreso promedio de los argentinos, ya sea de la gente asalariada formal
que tengo datos más duros, son datos más confiables porque son datos públicos, o lo que sale de la encuesta permanente de hogares, de lo que la gente declara en ingresos, y lo comparo con inflación real, que es la inflación que van a empezar a publicar a partir de febrero, porque van a corregir lo que Sí, veníamos nosotros diciendo hace rato, bueno, me da que la gente gana por lo menos, 10% menos de lo que ganaba en noviembre del 23. sí, Y noviembre del 23, creo que hay un consenso bastante importante que Milei gana porque la gente estaba cansada que la inflación le comiera el sueldo. tal cual. Entonces, es decir, si estamos peor que noviembre del 23, estamos bastante mal. Sí, ¿Sí? porque además en aquel momento todavía no había una paritaria que pise el sueldo, digamos, sí, el que era informal y demás, que no tenía paritaria, que no tenía, ese sí te puedo creer que pierda, pero digo, hoy tenemos una inflación que es del 2,5, 3% en los últimos 4 o 5 meses y los sueldos no suben del 1 a 1,2%, entonces evidentemente vas perdiendo mes a mes. No, están pisadísimas. Los sueldos en Argentina vienen perdiendo terreno hace un año, te diría, porque hubo un proceso desde el ajuste de Milei cuando asume que hace la mega devaluación, después el ajuste fiscal. Y después hay algo interesante que es la fragmentación de la clase trabajadora, le digo. ¿Cómo es Porque, esto? y claro, porque vivimos películas distintas. Si yo agarro un empleado público del Estado Nacional, está viviendo una película de terror, ¿sí? Porque el Con- ajuste que he hecho, bueno, estoy en lo cierto, digo que está viendo una Sí, película de sí, terror. sí, la verdad que sí. Nosotros Siento, tenemos calculado que perdimos en la era Milei un 30%. claro, sí, sí, esos son los números que nos muestran a nosotros la caída de gasto en universidades, Claro. de inversión en educación, por así Sí, sí, sí. decirlo mejor. Después tenés el que trabaja en los estados provinciales, lo mismo, misma situación de ajuste fiscal brutal. Después tenés el sector privado, que cuando fue la recomposición del tipo de cambio, se mantuvo estable segundo semestre del año 2024, las paritarias recompusieron bastante el sueldo. Ujú. Pero ese es el que menos perdió. El sector privado registrado es el que menos perdió. Pero es el sector que más se achicó. O sea, hoy Claro, ahí tenemos 160.000 puestos de trabajo privado menos. claro. Pero lo traigo a colación esta fragmentación de la clase trabajadora porque es algo similar a lo que pasó en los 90. En los 90, el tipo que mantenía un sueldo relativamente bueno, gracias al tipo de cambio fijo, claro, vivía en Disney. Mientras cada día más tipos se quedan sin trabajo. Por eso digo la Bueno, ahí fragmentación. también estuve yo. Yo estaba en una empresa privada en la cual, digo, si uno no tenía esa vista periférica que no se queda en su ombligo, yo no tenía que quejarme, honestamente. Por eso se empieza a generar esta fragmentación de la clase trabajadora que no defiende lo mismo, no vive lo mismo, porque vos tenés algunos sindicatos que están con buenos sueldos. A ver, aquella persona que tiene un sueldo, vamos a suponer, a redondear los 2 millones de pesos, Sí, que ponele. no es el promedio, está lejos del promedio, Sí, sí, duplica sí, el pero promedio por ese lo es un menos. sueldo bueno. Claro. Se puede considerar un Bueno, sueldo bueno. ese tipo está viviendo ciertos beneficios de este modelo económico, porque de alguna manera quien cubre los gastos básicos, que es lo que más ha subido en estos últimos años, alquiler, luz, gas, prepaga, colegio de los chicos, todos los servicios han subido un montón. Quien logra pagar eso y le sobra dinero, el sobrante le rinde más que antes, porque se puede comprar más dólares, porque puede viajar al extranjero, porque accede a productos importados Claro, directo a su casa. Entonces ese trabajador ve el gobierno y me dice, che, esto me está dando mejor ahora, me rinde más la plata. Pero después el trabajador que está en la media está peor que antes. O sea, fíjate esta fragmentación. Ese tipo, el que está en la media, le pasa lo siguiente. No llega con su sueldo a pagar lo esencial. claro, Alquiler, luz, gas, agua, colegio, prepaga, no llega. Entonces son dos. Por eso digo, uno está en una película de terror y el otro está viendo una película de Disney. tal cual, tal cual. Y eso cada vez es como que esa grieta, digamos, esas bandas se ensanchan, ¿no? Digo, el que gana más Totalmente. cada vez más, porque además el que puede laburar esa guita, el que no la gasta yéndose al exterior, no sé, hace carry trade o lo que sea, la labura un poquitito y tiene más. Y el que no llega a fin Totalmente. de mes se endeuda con la tarjeta y cada vez debe más. Bueno, tenemos informes nosotros tenemos varios informes publicados sobre cómo aumenta mes a mes la morosidad de las familias con las tarjetas de crédito, Claro. con las financieras. Ahora hemos detectado un aumento del endeudamiento con las billeteras virtuales, viste que Sí, tienen créditos disponibles ya. sí, 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 lo contaba yo más temprano. Digo que eso también es preocupante, ¿no? Porque digo, el banco tiene algún filtro para darte guita, la billetera, no. Bueno, vamos a los 90, digo, mientras tenías en el 98, 99, un montón de gente yendo a Miami,
el DM2, digo, que Sí, era, sí. cobrábamos 1 a 1, y mientras tanto teníamos una tasa de desempleo de 20%. Y votamos los argentinos, digo votamos, yo no votaba en ese Sí, momento, sí. era muy chico, pero votamos a un gobierno que respondía al mismo modelo económico de Menem, pero decía que no era corrupto. Y Sí, sí, fíjate cuándo estalla. de hecho, De la Rúa gran parte de su campaña la hace diciendo no voy a romper el 1-1, si no, no ganaba. Ahí para que te quedaste mudo ahí. No sé si es Ah, de ahí. perdón. Ahí está, ahora sí, ahí está. No, digo que claramente el problema no era la corrupción, porque, bueno, igual de la Rúa terminó siendo corrupto igual, con la Banelco, La Banelco, etcétera. claro. Pero igual, el problema era el modelo económico. Fíjate vos cuándo estalla el modelo, es cuando el sector que estaba adentro, o sea, esa clase media que tenía un sueldo dolarizado relativamente bueno, no puede acceder a sus ahorros en el Claro, banco, el corralito. tal cual. Ese día la clase media argentina se dio cuenta que la Argentina estaba estallada. Y dejaron de mirar con desprecio a los movimientos piqueteros, que eran quienes habían perdido el trabajo y no tenían otra forma de protestar más que cortar las calles. Tal cual. Me acuerdo. Entonces, a ver, lo pongo como metáfora porque me parece, viste, a veces escucho ya, ¿hasta cuánto aguanta esto? Mirá, la sociedad argentina demostró que aguanta mucho, ¿eh? Que Sí, mientras el porcentaje de la clase trabajadora que tiene trabajo sea más que los desempleados, el modelo tiene capacidad de sobrevida. claro. Y sí, son 10 años de menemismo más 2 casi de la Rúa. Digo, fíjate si aguanta. El tema es también esto de qué cantidad de gente está en la clase media o está en ese lugar donde vos decís que el sueldo todavía le da y cuánta gente va saliendo de ahí. Hoy hace un rato mostrábamos un mapa de las diferentes provincias, la cantidad de conflictos que hay en cada lugar y sobre todo en las provincias núcleo, ¿no? Que uno muchas veces mira, Sí. Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, ¿no? Digo, ahí tenés un montón de conflictos laborales que en algún punto, digo, hay gente que por goteo se va quedando sin laburo y no tiene poder de reinserción. Bueno, es muy interesante el fenómeno del cierre de empresas, suspensiones de plantas de producción y todo, porque, como decías vos recién, el que no tenía una mirada periférica de lo que le pasa a uno, parecen hechos aislados. Yo hacía una encuesta en un programa de streaming que tengo acá Ujú. y la gente, viste, le preguntaba, ¿por qué crees que cerró, no sé, la planta de Nissan Frontier en Córdoba? ¿Por qué crees que entró en crisis la bodega Norton en Mendoza? Y así. Bueno, todos casos aislados. No, porque no es negocio traer las camionetas en Argentina y no se ve, digo, el ciudadano común que no está atento a la dinámica de la política y la economía en el detalle, que está bien que no esté porque no tiene por qué estar Sí, atento a todo. sí, Claro, son noticias aisladas porque, che, hoy cerró Whirlpool, cerró la fábrica de Whirlpool. Al mes tendrá que cerrar otra. Pero si vos no sos familiar directo del que despidieron, te pasa. bueno, Sí, una empresa que cerró como otra, pero al mismo tiempo, y fíjate este fenómeno cultural económico, tenés que entra un barco de BYD, de la empresa china esta de sí, siete sí. mil autos, es toda una novedad. Y si vos no tenés la capacidad de entender que ese barco explica la caída del 4% de producción automotriz argentina, o que Volkswagen dejó de producir latados en Argentina y la está importando de México, lo ves como algo positivo. Dices, che, la Argentina está en el mundo. Sí, Ese barco tan tecnológico, con esos autos fabulosos, está en nuestros puertos. Si hay sí, una sí. cosa ahí de Sí, un espejito poco de colores que lo que funciona. decía Menem y el primer mundo, ¿no? Digo, es eso. Claro, Es un poco eso. claro. Ahora, fíjate vos con lo que decías recién, que nombrabas la bodega Norton, creo que hay otra más, no sé si Bianchi, creo que era Bianchi. sí, la otra que tiene problemas. Verónica, Ah, y van a caer como Castillo Naipe, no son esas dos nada pero más, otro día escuché a la anticipo. ministra, creo que era la ministra de Producción, no sé, alguien de la provincia de Mendoza, una mujer, que decía, no, lo que pasa es que los jóvenes ahora toman menos vino, por eso cayó la producción. Con mucha dieta, mucho buen... Yo digo, ¿dónde vive esa mujer? Porque La también puedo decir vicegobernadora. que La la vicegobernadora vicegobernadora con era, la el vicegobernadora. departamento productor vitícola. Bueno, después miraba, entonces debe tomar menos leche porque cerró la Verónica también. Yo hacía, ¿no? Eso digo. O debe usar menos ropa interior, porque ayer estuvimos acá cerca de la Facu, que en Sabartí cerró Cocot y Dufour, que hacen ropa para hombres y para mujeres. Sí. Deben usar menos ropa interior, capaz están más sensuales, ¿viste? Y vas sumando así, y todos los rubros, o sea, textil, lácteos,
La producción de automóviles, lo mismo, mayorista, Caromar, hace poco hicimos acá también. Shell ahora parece que se va. Hace poquito estábamos hablando de también qué supermercado. Bueno, Carrefour está en venta. Entonces vos empezás a ver y decís, pará, ya no es un sector que las importaciones terminaron afectándolo, sino que es algo mucho más global, ¿no? Sí, mirá, y en esto no es que, fíjate vos que no escuchás a un funcionario del gobierno Mm, hacer una declaración respecto a la pérdida de empleo que hay, porque hay, como te decía recién, 160.000 puestos de trabajo privados que se han perdido. Acumulamos cerca de 23.000 empresas cerradas de un gobierno que se ufana de defender el sector privado. El claro. sector privado está yendo mal en Argentina. Si lo agarro como un todo, le va mal. Pero el gobierno está haciendo lo que pretende hacer. Porque los datos de la economía son muy consistentes con lo que el gobierno se propone. El gobierno dice, mirá, la verdad nosotros mientras menos consumo haya, mejor. Claro, Porque el gobierno, si la Argentina consume, bueno, hay que gastar dólares para importar insumos para la producción, para la industria, claro. ¿sí? Y el gobierno pretende que solamente funcionen los sectores primarios, minería, energía y el agropampeano. O Y sea, nada más. te estás vendiendo como lo nuevo, algo que viejo como la humanidad misma, ¿no? Digo, Desde el origen de la Argentina estamos claro, discutiendo lo mismo, pero es bueno, una es así, cosa la loca. historia de los países son Y así. escuchá, digo, a mí me da la sensación que se viene la reforma laboral, que va a salir, no sé, creo yo, ojalá que no, pero va a salir, me parece bastante perjudicial. Quedó demostrado también que no sirve para demasiado si no hay movimiento. Vos hablar con cualquier pyme, lo que decía, yo hablé el sábado con uno y me decía, todo bien con la reforma laboral, bárbaro que no nos haga más juicio, o que no perdamos, o qué sé yo, pero si yo no vendo, todo lo demás no me sirve nada, ¿no? Mira, lo digo siempre, yo soy miembro de una cámara empresaria de Mendoza, la Federación Económica de Mendoza, participo ahí, y ¿viste? Está el fetiche de estar discutiendo todo el costo laboral, Sí, los sí. impuestos argentinos, que esto, que lo otro. Muchachos, cuando vendés mucho, todo es barato, todo es barato. Los servicios, los impuestos, los trabajadores. El problema es que te caen las ventas. Y si vos no vendés, aunque sea barato contratar gente, no tomás. No, claro, no. 2 más 2. Sí, 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 es así. Bueno, pero hay una construcción de agenda del sector privado en Argentina donde una pyme discute el problema impositivo y la verdad que las pymes evaden el 50% del FII. Digo, Sí, la verdad, sí, la la verdad es mesa es esa. esa. Sí, tal cual. Y entonces yo a veces me siento y digo, muchachos, nuestro problema no es el problema de las grandes empresas que pagan mucho. O sea, la Argentina tiene un problema impositivo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que hay un problema Sí, sí, impositivo sí. porque el Estado termina, digamos, pescando en la pecera. Como evaden un montón, cobra mucho y le cobra a las grandes empresas muchos impuestos. Claro. Entonces, las empresas grandes tienen lógica en putear todo el tiempo que los impuestos en Argentina son altísimos, porque vos cuando agarrás impuesto a la ganancia, IVA, ingreso bruto, es una locura esto. Sí, Costo laboral, etcétera. Pero las pymes no pagan lo mismo que las grandes empresas, porque evaden un montón las pymes. sí. Sí, Las pymes tienen problema de venta, no de impuestos. claro, cuando vos vas a un comercio y te dicen que te hago un 15% de descuento si pagas en efectivo, esa es guita negra. Pero el supermercado no te hace ese descuento, no te lo puede hacer el supermercado. Tiene No, una escala, un tamaño que no puede hacerte eso el no, supermercado. no. De hecho, te lo hace cuando pagas con tarjeta, que es registrado, ¿no? Después te suben un poquito, alguna cosa te hacen, pero bueno, es lo que hay. Juan, te agradezco un montonazo. Estamos sobre el final del programa. Me quedaría hablando toda la tarde, pero te vamos a molestar más adelante. Así que gracias por este Dale, ratito. cuenten con nosotros, un abrazo grande, gracias. Gracias. Juan Manuel Gispert, que es politólogo, especialista en economía, miembro